Isaías 43:3 dice: Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Me crié en un hogar en el que no conocíamos ni a Dios ni su palabra. Cuando yo tenía 15 años aproximadamente, mi madre conoció al Señor y ella me presentó el plan de salvación en las Escrituras, por primera vez en ese tiempo. Yo repetí una oración con ella honestamente para que me dejara en paz. Pero la verdad es que no entendí todo lo que me explicó. Pero ella me dijo que lo que acababa de hacer era recibir a Cristo. Poco más de un año después la acompañé por primera vez a la iglesia y la verdad es que me encantó. Me encantaron los himnos, me encantó el espíritu, me gustó mucho el mensaje, lo entendí. Así que la semana siguiente volví y una vez más el mensaje era para mí. Mi pastor, en ese tiempo el hermano Mike Patterson, predicó un mensaje muy importante. Dijo que debíamos tener nuestras lámparas limpias, hablando de nuestras vidas. Y también dejó muy claro que el único que puede limpiarlas es Cristo. Al final del mensaje, él dio una invitación y nos invitó a pasar adelante a todos aquellos que quisiéramos poner nuestra fe en Cristo o que tuviéramos dudas de nuestra salvación. Yo pasé al frente y una hermana se acercó a mí y lo único que me preguntó fue: «Tú ya recibiste a Cristo, ¿verdad?». Y claro, ¿recuerdas? Eso es lo que supuestamente había hecho con mi madre. Así que yo dije que sí. Dijo: muy bien. Tomó una hoja de papel, anotó mi nombre y se la pasó al pastor, el cual leyó mi nombre desde el púlpito, compartiendo con toda la iglesia la feliz noticia. Pero en realidad no había pasado nada en mi vida y no había conocido a Cristo como mi Salvador todavía. Después de un tiempo, unos meses después, seguí asistiendo fielmente a la iglesia y unos meses más tarde, tenía 16 años en ese tiempo, problemas, ya sabes, los problemas de la adolescencia. Estaba deprimida, desanimada y pensé, seguramente todo me va mal porque no me he bautizado. Así que, después de un culto, pedí ser bautizada. Y claro, como ya había hecho una profesión pública de fe, nadie me dijo nada, nadie me preguntó nada, solamente me bautizaron. Obviamente, no pasó nada en mi vida. Lo que sí pasó es que comencé a salir cada semana con el grupo que salía a evangelizar de la iglesia y siempre iba con la misma señorita. Y al escucharla presentar el Evangelio, presentar el plan de Dios para la salvación del hombre, comencé a entender cosas que no había entendido antes. Ella le explicaba a la gente que todos somos pecadores, que todos merecemos un castigo por el pecado, pero que Cristo vino al mundo para morir en nuestro lugar, resucitó y está listo para perdonarnos y darnos vida eterna. Después de un tiempo me di cuenta que yo necesitaba eso. Yo nunca me había arrepentido, nunca había pedido perdón y nunca había puesto mi fe en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Así que un día en mi casa, yo sola, me arrodillé y pedí al Señor perdón por mis pecados y le pedí que me salvara. Y yo sé que lo hizo. Pero la verdad es que tuve dudas por muchísimo tiempo. Seguí yendo a la iglesia, fielmente escuchaba los mensajes y cada vez que el pastor daba una invitación, mi corazón latía muy fuerte y pensaba, quizás yo necesito hablar con alguien, porque me preguntaba, no sé si oré las palabras correctas, no sé si dije lo que debía decir, no sé si alguien tenía que estar conmigo para guiarme a Cristo. Finalmente, un día después de un mensaje que me impactó, porque el pastor habló, el tema del mensaje era tan cerca, pero tan lejos. Y entre otros personajes, habló de Judas, cómo Judas pasó tanto tiempo con el Señor Jesucristo, sirvió con Él, echó demonios, hizo milagros como todos los otros discípulos,
y sin embargo nunca lo conoció realmente. Terminando ese mensaje pedí ayuda. Fui con una amiga y le expliqué mi situación. Le dije, es que hay días en los que me siento completamente salva, pero hay otros días en los que pienso, y muchos otros días, en los que siento que si muriera en ese momento iría directamente al infierno. Ella me explicó que nuestra confianza no depende de las cosas que sentimos, sino de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. A partir de entonces comencé a buscar esas promesas en la Biblia y a hacerlas mías. Puse mi confianza en ellas. Años más tarde, una de mis hijas, quien escuchó el Evangelio desde antes de nacer, tuvo las mismas dudas que yo por mucho tiempo. Cuando tenía 6 años, en un campamento, después de un mensaje, ella dijo que quería recibir a Cristo. Una hermana habló con ella y le explicó claramente el plan de salvación. Y ella oró para ser salva, pero tuvo muchas dudas por mucho tiempo porque no sentía seguridad en su corazón. Yo le expliqué varias veces que no descansamos en cómo nos sentimos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, ella siguió guardando esas dudas en su corazón y en su mente por mucho tiempo. Finalmente, algunos años después, cuando ya tenía 12 años, volvió a decirme que no sentía seguridad de haber sido salva, en parte porque no podía recordar lo que había pasado en el campamento. La verdad es que por un momento ya no sabía qué más decirle, pero el Señor me guió. Gracias a Dios me dio sabiduría. Y no volví a explicarle el plan de Dios para la salvación, no volví a explicarle el Evangelio. Ella conocía esas cosas de memoria. Más bien leí con ella diferentes pasajes en los que Dios muestra no solo su poder para salvarnos, no solo sus promesas, pero también su deseo de salvar al pecador. Al terminar le dije, si no tienes seguridad, pide al Señor que Él te salve. Él quiere hacerlo. Eso es lo que Él desea para ti. Así lo hizo y sus dudas desaparecieron. Quizás tú, como mi hija y como yo, estás escuchando esta clase y tienes dudas. Quizás si alguien te pregunta, ¿estás 100% segura que después de la muerte irás al cielo? No sabes cómo contestar a esa pregunta. O quizás dices que sí, pero realmente no tienes un fundamento firme para esa certeza. Déjame decirte que Dios quiere salvarte y que Él quiere que tengas seguridad eterna. Espero que al terminar esta clase tú puedas estar completamente segura que después de la muerte irás al cielo y sobre todo, ¿por qué? Cada una de nosotras puede tener la total seguridad que después de la muerte irá al cielo por toda la eternidad por medio de entender que Dios es Salvador, que Él tiene no solo el poder para salvarnos, sino sobre todo tiene el deseo de salvar al pecador y que sus promesas descansan en su carácter, que Él ha provisto el único medio por el cual podemos ser salvos. Para poder tener esta seguridad, tenemos que entender los siguientes aspectos de la salvación. Aspecto número 1 es la necesidad de salvación del hombre. Si vamos a tomar el tiempo de estudiar este tema, necesitamos entender de qué necesitamos ser salvos. ¿Por qué necesitamos la salvación? Pues en primer lugar necesitamos ser salvos porque vivimos en un mundo quebrantado. Hay quebrantamiento alrededor de nosotras. La verdad es que no necesitamos ser muy observadoras para saber eso, pero déjame leerte algunos datos. Hoy en día hay más de 54 conflictos bélicos o con muertes violentas en el mundo. Según la OMS, en 2019, 1 de cada 8 personas padecía algún trastorno mental, lo que equivalía a aproximadamente 1,000 millones de personas. Y para el 2021, después de la pandemia, este número había aumentado entre un 28 y 30%. A estos trastornos que incluyen ansiedad, depresión, trastorno bipolar, estrés postraumático, entre otros, el año pasado se le llamó la pandemia de 2024. Un artículo dice,
Es significativo que la primera edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de Enfermedades Mentales de 1952, el DSM por sus siglas en inglés, contenía solamente 106 trastornos mentales y que la edición actual, el DSM-5 de 2013, recoja 216. Diariamente escuchamos en las noticias sobre crímenes violentos. Un estudio dice que en 2021, uno de los años más violentos a nivel global, hubo 458,000 homicidios violentos en el mundo. Esto sin contar las zonas de conflictos ni los intentos de homicidio. Vivimos en un mundo quebrantado y no necesitamos ver las cosas que pasan en el mundo para darnos cuenta de esa realidad. Solo hace falta ver hacia adentro. Todos pasamos por tiempos de dolor, de enfermedad, de quebranto, de luto, de separación, de problemas económicos y familiares o interrelacionales. De hecho, todos nacimos quebrantados. Las cosas no son como deberían ser. Esto no era el plan de Dios en el principio. Vamos a ver entonces el diseño de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, todo era hermoso, era perfecto. Según Dios mismo, era bueno en gran manera. Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, vivieron en este lugar perfecto por poco tiempo. No sabemos cuánto, pero sabemos que fue poco tiempo. Porque por un solo acto de desobediencia, rompieron, quebraron completamente su relación perfecta con Dios. En ese momento ellos escogieron salir del plan de Dios, salir de ese plan y diseño perfectos que Dios tenía para ellos por un acto llamado pecado. Y fue así como tuvo lugar la caída del hombre. La caída, el relato de la caída lo encontramos en Génesis capítulo 3. Romanos 5:12 nos explica que de esta manera entró el pecado en el mundo por causa de un solo hombre. Pero después añade que todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros escogemos pecar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la separación de Dios, así la muerte, que es el castigo por el pecado, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Obviamente cuando se refiere aquí o usa la palabra hombres, se refiere a toda la humanidad en general, hombres y mujeres. Quizá el versículo que mejor define el pecado lo encontramos en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El pecado es básicamente escoger salir del plan de Dios y dejar a Dios completamente fuera de nuestras vidas. Es hacer las cosas a nuestra manera sin tener en cuenta a Dios. Además de que hemos pecado, no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos, lo que pone de manifiesto nuestra ineptitud para ser salvos de esta condición por nuestro propio esfuerzo. A nadie le gusta vivir quebrantado. No hay nadie en este mundo que escoja vivir en el quebrantamiento o que diga, oh, yo quiero seguir así para siempre. La verdad es que es por esa razón que todos buscamos una salida. Algunos la buscan por medio de las riquezas, del dinero, de la fama, del éxito, de un mejor trabajo, de más posesiones, por medio de sus logros, de conocimiento, de títulos, de reconocimiento. Pero también hay quienes lo buscan a través de buenas obras. Haciendo bien a otros, piensan que van a salir de esa condición de quebrantamiento. O también con actividades humanitarias o religiosas. De hecho, hay algunos que quizás piensan que ellos pueden salir si entran o encuentran la religión correcta. El problema es que ninguna de estas cosas puede ayudarnos. Hay otras personas que buscan un escape por medio de productos nocivos, cosas que les hacen daño a ellos mismos, como el alcohol, la droga, el tabaco, tantas sustancias que pueden causar daño al cuerpo, o por medio de la inmoralidad, o por medio incluso de la violencia. Pero no hay nada que nos pueda sacar de esta situación de quebrantamiento.
Quizás puede parecer que nos ayudan por un poco de tiempo, quizás nos pueden dar un escape muy breve, momentáneo, pero inevitablemente volveremos a la misma condición a la que nos encontrábamos antes o en algunos casos mucho peor. Isaías nos dice que nuestras justicias, o sea, nuestras buenas obras, todo lo bueno que podemos hacer, son delante de Dios como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Y Pablo añade en Efesios 2:9 que no somos salvos por nuestras buenas obras. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo podemos ser salvados o salvos? ¿Cómo podemos ser rescatados de esta situación de quebrantamiento en la que nos encontramos? Y sobre todo, ¿cómo podemos ser salvados de la condenación y consecuencias del pecado? Para responder a esta pregunta, tenemos que entender primero el segundo aspecto, el deseo de salvar de Dios. A través de toda la Biblia, Dios nos deja ver que su deseo es salvar al pecador. Toda la Biblia es una sola historia. Aunque el libro fue escrito en un periodo aproximado de 1600 años por 40 autores diferentes, es una historia perfecta que desarrolla y revela el deseo de Dios de salvar al hombre. El deseo del corazón de Dios está reflejado en cada página de la Biblia. Y ese deseo es redimir, es salvar, rescatar al pecador. Todas las promesas de Dios son seguras porque descansan en su carácter, no solo en su poder para cumplirlas, sino en la esencia misma de Dios. Dios es Salvador y su deseo es salvar al pecador. En 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4 nos dice, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Ezequiel 33:11 nos dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. A lo largo del Antiguo Testamento vemos este deseo del corazón de Dios, este deseo de salvar de Dios por medio de profecías, promesas y tipos o figuras que tuvieron su cumplimiento en el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesús es el Salvador y el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado para que podamos arrepentirnos, nos guía a Jesús y además nos otorga todo aquello que el Señor Jesucristo logró en la cruz. Toda la Trinidad, el Dios Trino, interviene activamente en la salvación del pecador. Isaías 43:3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y Oseas 13:4, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo, cuando iba en el camino a Emaús con los 2 discípulos, les dijo en Lucas 24:25 al 27, Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que, siguiendo su ejemplo, vamos a ver brevemente cómo Dios revela su deseo de salvarnos a través del Antiguo Testamento y también cómo esas promesas, tipos o profecías fueron cumplidas en el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Génesis, Él es la simiente de la mujer, el Salvador prometido en el momento mismo de la caída. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En Éxodo es tipificado en el Cordero Pascual que fue sacrificado en lugar de los primogénitos. Primera de Corintios 5:7 nos dice,
Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Levítico es nuestro sumo sacerdote y sacrificio perfecto. En Hebreos 10, 12 y 14 dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Números es tipificado en la serpiente de bronce que Moisés levantó para que todo aquel que la viera después de ser mordido por una serpiente fuera sanado. En Juan 3, el Señor Jesucristo dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Deuteronomio es tipificado en las ciudades de refugio, a donde corría el homicida para refugiarse para encontrar auxilio del vengador de la sangre. En Juan 6:37 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. En Josué es el príncipe del ejército de Jehová quien nos lleva a la tierra prometida, y es tipificado en el mismo nombre de Josué, que quiere decir Jehová salva. En Hechos 5:31 dice, a este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y en Lucas 1:31, y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Dios salva. En Jueces es tipificado en todos los jueces, quienes eran enviados para salvar al pueblo que clamaba a él cuando estaba en angustia. En Hechos 10, 40, 42 al 45, dice, a este, hablando de Jesús, levantó Dios al tercer día, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En Ruth es nuestro pariente redentor. Y en Efesios 2, a partir del versículo 11, encontramos diferentes maneras en las que Dios nos ha acercado a Él, a nosotros los gentiles, que no teníamos parte con su pueblo. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En los libros de Samuel, Él es nuestro Ebenezer, nuestra roca de ayuda. En 1 de Pedro 2:4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En Reyes y Crónicas, Él es nuestro Rey eterno y la simiente de David. En 1 de Timoteo 1:15 y 17 dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Esdras y Nehemías, Él es el restaurador y reconstructor, capaz de reconciliarnos con Él y de restaurar los muros caídos de nuestras vidas. En Colosenses 1, a partir del versículo 20, nos dice que por medio de Él, Dios puede reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. En Esther es nuestro abogado quien intercede por nosotros, igual que Esther intercedió por su pueblo. En 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. En Job, Él es el Redentor vivo y Consolador. En Apocalipsis 1, versículos 17 y 18, el Señor Jesucristo se acerca a Juan, que acaba de caer como muerto a los pies del Señor, y le dice: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. En Salmos, Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. En Juan 10:11 nos dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Proverbios y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría y propósito para la vida. En 1 Corintios 1:30 al 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En Cantares, Él es el amante de nuestras almas. En Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Isaías, es el siervo que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, el que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, quien pagó el castigo de nuestra paz, y por cuya llaga fuimos nosotros curados. Y es en quien Jehová cargó el pecado de todos nosotros. En 1 de Pedro 2:24, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En Jeremías y Lamentaciones es el varón que con quebranto de corazón lloró por la llaga de su pueblo. En Lucas 19:41 y 42 dice: Y cuando llegó cerca de la ciudad, el Señor Jesucristo, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. En Ezequiel es el Dios poderoso que puede dar vida incluso a los huesos secos. En Efesios 2:1 nos dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Daniel es el Mesías príncipe a quien se le quitaría la vida. Esto hace referencia a su muerte en la cruz. En Lucas 24:7 es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. En Oseas es el Redentor que compra y redime a su esposa infiel. Efesios 5:25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En Joel es el que puede restaurar aquello que el pecado ha dañado. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En Amós nos invita a buscarlo para vivir. En Mateo 11:28 nos dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Abdías es el Salvador de su pueblo. En Hechos 13:23, de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. En Jonás es tipificado en Jonás mismo, quien estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. En Mateo 12:40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. En Miqueas es el Dios incomparable, lento para la ira y grande en misericordia, que está dispuesto a perdonar la maldad del pecado del remanente de su heredad, quien no retiene para siempre el enojo, porque se deleita en misericordia, y quien sepulta nuestras iniquidades en lo profundo del mar. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Nahum es el mensajero que trae las buenas nuevas, el Evangelio. En 1 Corintios 15
del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En Habacuc es el Dios de mi salvación. Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Sofonías es el poderoso Salvador. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En Ageo vemos a Cristo reflejado en el linaje de Zorobabel, que encontramos después en la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo 1:12 y Lucas 3:27. En Zacarías es el que fue vendido por 30 piezas de plata y traspasado por nosotros. Mateo 26:15. Y les dijo, Judas, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y en Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En Malaquías es el que es precedido por el mensajero enviado para preparar su camino. En Mateo 3:11, Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dios no solamente tiene el poder para salvarnos, Él es todopoderoso y puede salvarnos. Pero hermana, entiende, el deseo del corazón de Dios es salvarnos. Su deseo es salvar al pecador. Y esto lo vemos reflejado en todas las páginas de la Biblia. Dios desea la salvación del pecador. ¿Pero qué hizo Dios entonces para salvarnos? Proveyó la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Así que el tercer aspecto que debemos entender es la provisión de salvación en Cristo. Incluso antes de que el hombre y la mujer pecaran y desobedecieran, el Señor les había dicho que la consecuencia del pecado sería la muerte, en Génesis 2, 16 al 17. Esta muerte hace referencia a la muerte física, por supuesto, a la separación que hay entre el alma y el cuerpo deja de funcionar y la vida se va. Pero también y sobre todo hace referencia a la muerte espiritual, al hecho de no tener vida, conciencia o vigor espiritual, a ser indiferente a las cosas de Dios o, en otras palabras, a estar completamente separados, alejados y extraviados de Dios y de su plan para nuestras vidas. Todos merecemos ese castigo. En Isaías 53 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esta palabra descarriarse significa que estamos perdidos, extraviados y engañándonos a nosotros mismos, quizás intentando con todas nuestras fuerzas obtener de alguna manera la paz, las bendiciones que solo Dios puede dar, pero fallando estrepitosamente con cada intento. También nos dice en Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros, sin excepción, se alejó de Dios, se separó de Dios siguiendo su propio corazón, su propio camino. Esta es la definición de la muerte espiritual. Estamos separados de Dios por nuestro propio pecado. En Efesios 2:1 nos dice que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿cómo nos salvó el Señor? Pues en primer lugar, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es el él de quien habla Isaías? Es el mismo de quien después Pedro en el Nuevo Testamento nos dice en 1 de Pedro 2, 21 al 24, porque también Cristo padeció por nosotros, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. También Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Nos dice, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para darnos vida. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cristo pagó nuestra deuda con su muerte. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió? Porque en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, Cristo ya pagó nuestra deuda. En Efesios 2, versículos del 4 al 9 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cristo nos ofrece redención y perdón por su sangre. En Efesios 1:7 nos dice, tenemos redención, completa redención, el pago completo del rescate por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Cristo resucitó para darnos vida eterna. Romanos 10 del versículo 8 al 10 y el versículo 13 nos dicen, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor Jesucristo venció la muerte, resucitando de los muertos. En Juan 10 Él dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él mismo la ponía. Y añade, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él tiene el poder de perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, porque Él mismo resucitó de entre los muertos. Cristo puede salvarnos perpetuamente. En Hebreos 7:25 dice que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. El Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, llevándolos sobre sí mismo en la cruz. Él derramó su sangre para lavar completamente nuestros pecados y para redimirnos, para comprarnos y darnos completa libertad de nuestro pecado y de la condenación que merecemos justamente por ellos. Y resucitó de los muertos demostrando su victoria completa sobre el pecado y sus consecuencias y también su poder para darnos vida eterna. Cristo es el único que puede salvarnos. En Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios es Salvador. Él tiene el poder para salvarnos, pero también tiene el deseo de salvarnos. Deseo que ha revelado desde el principio, pero que lo demostró cuando el Señor Jesucristo, Dios mismo, se hizo un hombre para morir en nuestro lugar y para resucitar y darnos vida eterna. ¿Cómo podemos ser salvos?
Pues la respuesta más sencilla que encontramos en la Biblia la encontramos en Hechos 16, cuando el carcelero de Filipos le hizo a Pablo la misma pregunta. Y Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en este pasaje significa poner toda tu confianza en la obra de Cristo, que Él ya murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, tal como lo había prometido en el Antiguo Testamento. Él es el único que puede salvarte, porque es el único que murió y resucitó pagando por ti, por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y clama a Él pidiéndole que te salve. Si no puedes responder con seguridad a la pregunta: si tú murieras hoy, ¿estás 100% segura de que irías al cielo? Entonces clama al Señor. Si quieres tener esa seguridad, clama a Él y dile algo así, en oración: Señor, ahora entiendo y reconozco que soy pecadora, que mi pecado me separa de ti y que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí misma. También entiendo y creo de todo corazón que Cristo murió en mi lugar, llevando mis pecados sobre sí mismo para ofrecerme perdón, que resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Señor, me arrepiento de mis pecados y el día de hoy pongo toda mi confianza únicamente en Cristo para que sea mi Salvador. Gracias, Señor, por salvarme y perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú le has pedido hoy a Cristo que Él perdone tus pecados y te salve, te animo a que se lo digas a alguien ahora mismo, alguien que esté a tu lado. Comparte con ella o con él esta buena noticia. Y si no hay nadie junto a ti en este momento, te animo a que busques una iglesia y se lo cuentes al pastor. Es importante que compartamos esta buena noticia con otros. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo afecta o debería afectar a mi vida el hecho de que Cristo me haya salvado? Cuánto me alegro de que lo preguntaras. Vamos a ver muy brevemente cuáles son algunos de los resultados de la salvación. En primer lugar, una vida segura. Debemos entender la seguridad eterna que tenemos en Cristo. Él prometió perdonarnos y salvarnos y darnos vida eterna por medio de la fe en Él. Y debemos conocer esas promesas que Él nos ha hecho para poder descansar con seguridad en ellas. En primera de Juan 5:10 al 12 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En primera de Pedro 1:3 al 5 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos seguridad eterna porque Dios, que no miente, ha prometido darnos vida eterna. Si tenemos a Cristo, si hemos clamado a Él para que nos salve, la Biblia dice: tiene vida eterna. Y también en este pasaje en Primera de Pedro nos dice que es Dios mismo, el poder de Dios mismo, quien nos guarda y nos guarda con seguridad eterna. En segundo lugar, tenemos una vida nueva. Dios nos salvó no para que lleguemos a ser una mejor versión de nosotros mismos, sino para transformarnos completamente. Él quiere transformarme por completo y restaurar mi vida. Quiere que pueda llegar a experimentar ese plan perfecto que Él tenía desde el principio, cuando Él creó a Adán y Eva. Esto no es algo que pasa en un instante, es un proceso que llamamos crecimiento o santificación, pero es un proceso que inicia en el mismo momento en el que pongo mi confianza en Cristo para que Él me salve.
En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En Primera de Pedro 1:17 al 21 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios nos rescató de una vana manera de vivir, no para que volvamos a ella, no para que sigamos en ella, no para que sigamos viviendo en ese estado de quebrantamiento, sino para darnos una vida nueva. Y eso nos lleva al siguiente punto, una vida consagrada. El Señor murió en la cruz por nosotros, llevando sobre sí mismo nuestros pecados y derramó su sangre para lavarnos y comprarnos, para que ahora nosotros que hemos creído en Él y hemos recibido el perdón de sus pecados, vivamos una vida completamente consagrada y rendida a Él, no para pagar nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer para pagar nuestra salvación, porque además el Señor Jesucristo ya la pagó completamente, sino más bien para que vivamos completamente consagrados a Él. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en Romanos 6, los versículos 19 al 22 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y finalmente, nos ha dado una vida con propósito. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado alguna vez, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? O simple y sencillamente, ¿qué me puede motivar a salir de la cama por las mañanas? Dios al salvarnos nos ha dado un nuevo propósito, que le demos gloria, que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y que seamos instrumentos útiles en sus manos. En Romanos 8:28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 5:14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es Salvador. No solo tiene el poder para salvarnos, pero tiene el deseo de salvar al pecador. El deseo del corazón de Dios es salvar al pecador. Y lo demostró al enviar a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, llevando sobre su cuerpo nuestros pecados, derramando su sangre para lavarnos y resucitando de entre los muertos, mostrándonos que Él tiene el poder para darnos vida eterna. Y ahora quiere que seamos instrumentos útiles para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Espero que después de contemplar
la hermosa gloria de Dios por medio de su obra salvadora, y después de meditar en todo lo que el Señor hizo para salvarnos y en ese deseo de su corazón de salvarnos, le amemos más, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y que nuestro servicio para Él sea un constante sacrificio de alabanza y adoración agradable para Él, y que con constancia contemos a la generación venidera sus obras, sus poderosos hechos y la memoria de su inmensa bondad. Vamos a orar. Padre amado, te adoramos, Señor, porque el deseo de tu corazón es salvarnos. Gracias por proveer la salvación por medio de Cristo. Gracias, Señor, por el gran sacrificio que el Señor Jesucristo hizo para salvarnos, perdonarnos, rescatarnos y darnos una vida nueva y para hacernos útiles, Señor, en tus manos. Danos la gracia, Señor, para contar a la generación venidera tus grandes obras. Y Señor, te ruego, si hay alguien que está escuchando en este momento que no tiene la seguridad de su salvación, que tu Espíritu Santo pueda obrar libremente, Señor, en su corazón, que la convenzas de su pecado, de tu deseo de darnos justicia y perdón, Señor. Y Padre, que hoy pueda ser el día de su salvación. Gracias por amarnos tanto y gracias por la gran salvación que nos has dado en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.